la semana o al final del mes, ¿tienes menos dinero del que necesitas? ¿Te sientes como si tu billetera o tu bolso tuviera agujeros? ¿Te sientes un esclavo de tu trabajo? ¿Sientes que no puedes hacer nada más? ¿Sientes que las cosas de tu casa, tu familia están siendo descuidadas? ¿Trabajas tanto que parece que no puedes disfrutar de tus ingresos? Realmente te desagrada tu trabajo y te gustaría encontrar tu lugar, tu carrera perfecta. ¿Es para ti una carga el pensar en el sueño que Dios ha puesto en tu corazón porque crees que no puedes lograrlo? Muchas personas se enfrentan a desafíos estresantes como estos y no saben cómo resolver esta frustración en su vida. ¿Quieres disfrutar de una verdadera libertad en tus finanzas? La Biblia nos promete que Dios no hace acepción de personas, y podemos verlo. Entonces, Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hechos 10:34. Y es la voluntad de Dios que descubras estos principios bíblicos que yo también he descubierto. Por eso es que quiero compartirlos con todos vosotros. Por lo tanto, tú también podrás vivir con una libertad financiera. Preguntarte a ti mismo si realmente tienes expectativas de carencia como los que acabamos de nombrar recientemente. ¿Estás listo para un cambio? Si es así, este estudio bíblico va a ayudarte. Vamos a leer otra vez Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Crees verdaderamente que es la voluntad de Dios bendecirte? ¿Te das cuenta que la bendición de Dios produce riqueza, pero viene sin tristeza? Imagina tu vida cómo sería si experimentaras verdaderamente la promesa de Dios en Proverbios 10:22. ¿Realmente eliminarías muchas actividades financieras que producen en ti tristeza y frustración en esa área financiera? Nuestras vidas jamás serán las mismas cuando comprendamos los principios de Dios sobre las finanzas y los apliquemos en cada área de nuestras vidas. La palabra de Dios contiene principios muy poderosos que nunca cambian y que fueron diseñados para gobernar las circunstancias de nuestras vidas. Por eso, cuando nos alineamos a la palabra de Dios, al diseño de Dios, viene la libertad a nuestras vidas. En ese estudio bíblico lo que vamos a hacer es estudiar la progresión de los principios de Dios en las finanzas alrededor de toda la Biblia. Los principios son el propósito, la visión profética, la meditación que te embaraza de la visión de Dios, la proclamación y la provisión. En primer lugar, cuando hablamos sobre principios, debemos entender que estamos hablando de una mentalidad o de una forma de pensar. Hoy en día en la iglesia se enseña muy poco acerca de las finanzas, por lo tanto hay círculos cristianos en los que la palabra prosperidad está mal vista e incluso se enseña de que ser pobre está bien. Bien, la Biblia en ningún lugar habla de que hay que ser pobre. Nos habla de que hay que ser generosos, de que hay que sembrar, de que el amor al dinero es el principio de todos los males. La Biblia habla de eso, el amor a las riquezas. De hecho, la Biblia dice que miremos las cosas de arriba y que nos despojemos de lo que nos ata a lo terrenal. Pero en ningún lugar vamos a ver la Biblia diciendo sean pobres. Más bien la Biblia dice que estemos contentos con lo que tengamos, pero no nos dice que no busquemos más. ¿Por qué? Porque es necesario que haya prosperidad en la iglesia. Miren, hoy en día para hacer todo hace falta dinero. El que diga que no hay que ser próspero, veamos qué puede hacer sin dinero. Ahora, ¿cuál es el otro extremo? Que el dinero o mamón se convierte en tu Dios. Por lo tanto, tenemos que meternos en la palabra de Dios y ver dónde está el centro de esto. No irte a ninguno de los extremos, ni decir, no, hay que ser pobres. No. En la iglesia primitiva había personas con mucho dinero que compartían sus riquezas. Pero si compartían sus riquezas es porque tenían riquezas, las habían obtenido. ¿Y el otro extremo cuál es? El otro extremo es vivir por y para el dinero. Y pensar solamente en el dinero, por lo tanto el dinero es un ídolo para ti. Hay que ver un equilibrio.
Y ese equilibrio está en la palabra de Dios. Yo sé que este material va a bendecir a mucha gente, porque vas a aprender mucho sobre esto en la Biblia, pero yo sé que va a traer muchos haters en mi canal. Va a traer gente, odiadores, traducido literalmente del inglés, va a traer odiadores porque al diablo no le gusta que hablemos de esto. Al diablo no le gusta que hagamos avanzar el reino de Dios. Y lo queramos reconocer o no, hoy en día para hacer muchas cosas, si no todo, hace falta dinero. Y en algunas cosas la iglesia habría llegado más lejos si tuviera esos medios, no solo algunas iglesias. Esto no es para algunas iglesias grandes, esto es para todo cristiano, porque son principios de la palabra de Dios que debemos encontrarlos. Por eso es importante creer en que Dios habla. No solo habló, sino que Dios habla hoy. Dios se revela por medio de su palabra. Dios se revela cuando nosotros oramos y nos habla en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso es importante tener un cambio de mente y dejar que el Espíritu Santo te hable y toque tu mente y vaya transformando tus propias ideas y tus propios ideales en cuanto a este tema. El Dr. Gary Whitstone nos contó una experiencia que tuvo. Él, cuando empezó a obtener empresas, tuvo una abogada que le llevaba toda la contabilidad y todas las historias que llevan las empresas por detrás. Y esa abogada era judía. Y un día ella lo vio a él muy preocupado por las cosas, porque ya tenía 5 empresas. Eran prósperas, pero eran empresas que le llevaban mucho trabajo y llegaron a dañar su familia. Y ella lo llevó en su oficina y le dijo esto: ¿sabes por qué es difícil para algunos amigos judíos míos creer lo que tú llamas evangelio? Era una abogada judía. Y le decía: ¿sabes por qué hay judíos que no quieren creer en el evangelio? Y le dijo que no. Entonces ella se lo llevó al cuarto donde tenía todas las carpetas de todas las empresas y le empezó a mostrar carpetas pequeñas, finitas, y decía: todas estas carpetas son de empresarios judíos. Y luego lo llevó y le enseñó en otro instante: mira, todas estas carpetas son tuyas. Y eran carpetas muy gordas, muy grandes. Y ella le dice: el propietario judío personalmente gana más de $500,000 al año como propietario ausente con un trabajo muy mínimo. Es decir, él gana mucho dinero sin tener que estar constantemente, pero tú desgastas tu vida, desgastas tu familia para ganar mucho menos de lo que él gana. Es decir, ¿qué estaba queriendo él decirnos? Que los judíos, siendo el pueblo de Dios, ellos habían encontrado principios en el Antiguo Testamento que los hacían prosperar, y eso lo podemos ver durante toda la historia. El pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo muy bendecido económicamente, y hoy en día también. ¿Y eso por qué es? Por esa sencilla razón, porque ellos encuentran principios en el Antiguo Testamento. De hecho, hace poco leí otro libro que decía: vosotros los cristianos tenéis un problema. Tenéis el Antiguo Testamento, pero no lo leéis. Leéis mucho más el Nuevo Testamento, dice. Pero la verdad es que para los principios bíblicos para las finanzas están en el Antiguo Testamento. Por eso los judíos prosperamos mucho más que vosotros los cristianos. Y eso es algo que la abogada del Dr. Gary Whitstone fue a mostrarle. Le decía: ¿te preocupas y oras constantemente por tu economía? ¿Está tu vida consumida por las empresas hasta el punto de que ahora vives para servir a tu trabajo? ¿Te sientes satisfecho con las empresas que creaste o estás empleando demasiado tiempo y dinero con poco beneficio? A lo que la abogada lo llevó a pensar en lo siguiente. Ella lo preguntó: ¿quién plantó el huerto del Edén? Claro, él se puso a pensar. No sabía en ese momento qué responder. Y él descubrió un principio. Y el principio es que los cristianos entendemos que Jesús vino a cumplir el Antiguo Testamento. Y a veces llegamos a la conclusión de que, bueno, como Jesús cumplió el Antiguo Testamento, eso ya está. Él ya lo hizo, ya está, ya.
Pero la verdad es que las promesas de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, son para hoy. Son para hoy. Entre ellas Jesús dice, lo dice el apóstol Pablo, que Jesús se hizo pobre en la cruz. Y Jesús se hizo maldición en la cruz para que nosotros fuéramos, ¿qué? Bendecidos. Jesús se hizo pobre en la cruz para que nosotros fuésemos enriquecidos a través de lo que Él hizo en la cruz. Entonces la abogada judía le leyó al Dr. Gary Whetstone Génesis capítulo 2 versículos 8 al 15. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. Recordemos que ella le preguntó, ¿quién plantó el huerto del Edén? Y él no sabía qué responder. Entonces ella leyó este pasaje. Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra, todo árbol delicioso a la vista, y que era bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. ¿Sí? Dios hizo un huerto, puso al hombre allí, y del huerto hizo que nacieran árboles agradables a la vista y que fueran buenos para comer. Pero también puso en medio del huerto el árbol de vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto. O sea, del Edén, en el Edén había un huerto con árboles. Dios puso al hombre dentro. En medio del huerto Dios puso dos árboles, y que desde el Edén hacia todo el huerto salía un río para regar todo el huerto. Y de allí se partía en 4 brazos. 4. El nombre del uno era Pisón. Recordemos que estamos leyendo Génesis 2. El río Pisón es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Es decir, en el huerto del Edén, o sea, en el Edén, que había un huerto, había un río que se llamaba Pisón, que regaba toda la tierra, que se llamaba Havila, y esta tierra estaba llena de oro. Había un río que regaba una tierra que estaba llena de oro. El oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Quiero que destaquemos especialmente las primeras palabras en el versículo 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. O sea, Dios creó toda la tierra y sobre la tierra puso un lugar que llamó Edén. El Edén hoy en día no es un lugar físico. De hecho, Dios dijo, voy a poner ángeles en las puertas del Edén para que los hombres no puedan entrar. Por lo tanto, hoy en día el Edén no es un lugar físico. Pero podemos entender que el Edén habla de la gloria de Dios en la tierra. Es decir, Dios trajo su reino, trajo algo del cielo, lo puso en la tierra, y dentro de ese ámbito de la gloria de Dios en la tierra, Dios creó un huerto, y en ese huerto puso al hombre. Y en ese huerto había muchas tierras. Entre las tierras especialmente destaca la tierra de Havila, que era una tierra que tenía un río propio para ella. Y esa tierra estaba llena de oro, y dice que el oro de aquella tierra es bueno.
algo que destacar de aquí es que la mayoría de los verbos de este pasaje están en pasado. Dice, y Jehová Dios plantó, Jehová Dios hizo, salía de Edén. Pero aquí dice, y el oro de aquella tierra es bueno. No dice era bueno, dice es. Por lo tanto, es una tierra que persiste y que tiene, durante todo el tiempo, todos los tiempos, tiene buen oro en ella. ¿Qué más podemos destacar? Podemos destacar que dice, Jehová Dios plantó un huerto en Edén. No dice el huerto del Edén, no dice y Dios plantó el huerto del Edén. No. Ese es un pensamiento muy típico entre los cristianos, el decir el huerto del Edén. No, sino que en el Edén había un huerto. No era el huerto del Edén, no. Ese huerto se llama Edén, no. Sino que Dios creó la tierra, sobre la tierra puso el Edén, y dentro del Edén Dios puso un huerto. ¿Y qué es el Edén? El Edén es lo que dijimos recién, esa parte del cielo que Dios trajo en la tierra. Eso es lo que significa, venga tu reino. Venga tu reino es una realidad espiritual que la podemos traer en la tierra, ahora mismo. Vivir en el cielo en la tierra. Vivir el cielo en la tierra. Vivir el Edén. O sea, tú podías estar en la tierra y no estar en el Edén. Eso es lo que quería que notáramos. Bien, ¿qué es lo siguiente que podemos descubrir de este pasaje? Pues lo que vemos es que primero Dios crea el Edén. Luego pone un huerto en el Edén. Y luego trae al hombre. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Primero Dios crea un ámbito, un lugar idóneo, una atmósfera, un ambiente idóneo para el hombre, que era el Edén. Era su misma gloria en la tierra. Recordemos que al diablo le costó más de 900 años matar a Adán. Porque desde el momento en que Adán peca, el pecado produce muerte en él, ¿no? Adán vemos que se desconecta de la vida de Dios, es decir, Adán sale del Edén, es expulsado del Edén, es expulsado, no es una expulsión física. A lo mejor Adán ni siquiera tuvo que moverse físicamente, pero Dios lo expulsó del Edén, lo expulsó de su gloria, porque Dios no se podía contaminar con el pecado con el que el hombre sí se contaminó. Por lo tanto, el momento en que Adán peca, el pecado comienza a generar la muerte en él. Primero es una muerte espiritual, pero esa muerte espiritual engendra una muerte física. Y en ese momento Adán estaba tan lleno de la gloria de Dios que al pecado o al diablo le costó más de 900 años matar a Adán. ¿Por qué es eso? Porque Adán vivía en un ambiente, antes de ser expulsado, Adán vivía en un ambiente creado por Dios para él. Y cuando Adán es expulsado del huerto, cuando Adán es expulsado del Edén, él es expulsado no solamente de un huerto, él es expulsado de un ambiente, una atmósfera que Dios había creado para él. Este es otro principio. Dios tiene un huerto para cada uno de nosotros. Y Dios tiene un ambiente, una atmósfera creada para cada uno de nosotros para que vivamos. Y el primer lugar, la primera atmósfera para el hombre es la gloria o la presencia manifiesta de Dios. Por lo tanto, ¿dónde el hombre debe vivir? Dentro de la gloria de Dios. Lo siguiente que debemos notar es que dentro de ese ambiente que proveyó Dios para el hombre, Dios también proveyó todo lo que él necesitaba. Le proveyó alimento, le proveyó oro y todas las piedras preciosas, le proveyó agua, le proveyó de animales. Además, Dios creó a Eva para Adán.
Dios proveyó todo. Por lo tanto, hay un huerto dentro de la gloria de Dios para cada uno de nosotros, y ese huerto encierra toda la provisión que necesitamos para cumplir el sueño o la visión de Dios para nuestras vidas. Aquí podemos ver cómo Dios les reveló a los judíos principios bíblicos, sabiduría, para libertarlos de la esclavitud financiera. La abogada del doctor Gary le contaba estas cosas. Ella le dijo que para cada hombre Dios ha plantado un huerto para servir a ese hombre. Y él dice que en ese momento la revelación de Dios vino a su corazón y que él entendió. Y te lo voy a leer porque así lo apunté en primera persona, para que tú lo puedas declarar sobre tu vida también. Y la revelación es esta: yo tengo un campo que Dios plantó para mí. Él lo plantó, lo regó e hizo crecer para mí. En mi campo está toda la provisión que yo necesito, así como se lo proveyó a Adán y a Eva, de oro, berilio y ónices en el Edén. De hecho, Dios creó la tierra para que trabajara para el hombre, no al hombre para que trabajara para la tierra. De repente, él dice que sus ojos fueron abiertos y se dio cuenta de que su trabajo en el huerto que Dios había dado era simplemente cosecharlo. Por lo tanto, si Dios nos da un huerto y en ese huerto está todo lo que necesitamos, nuestro trabajo es ese, es cosechar lo que Dios nos da. Ahora, ¿qué consecuencias tuvieron el pecado de Adán y el de Eva para nosotros hoy? Después de ese pecado, al ellos ser expulsados de la gloria o del Edén, vino una maldición. Y Dios, aunque no maldijo directamente al hombre, porque Dios no dijo maldito serás tú, sino que Dios maldijo a la tierra. Y esa maldición hace que el hombre tenga que trabajar para la tierra. Pero debemos saber que esa no era la intención original de Dios. Eso no es el diseño original de Dios, sino que es fruto del pecado. Vemos en Génesis 3, 17 y 19: y al hombre Dios le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Ven? Dios en ningún momento lanza una maldición específicamente sobre el hombre, pero dice: no comerás más de él. Maldita será la tierra por tu causa. O sea, por tu causa, por tu culpa, maldita será la tierra. ¿Por qué Dios no maldice directamente al hombre? Bueno, Dios no maldice directamente al hombre porque dice que el hombre es una de las últimas creaciones, porque después del hombre Dios crea a la mujer, pero digamos, el hombre y la mujer son la última creación de Dios en la tierra, y dice que son la gloria de la creación. Por lo tanto, Dios tomó de su gloria, tomó de su diseño, de su propia imagen, y la puso en el hombre. Dios puso de su diseño tridimensional y lo manifestó en el hombre. Nosotros hoy en día somos tridimensionales, por así decirlo. Somos espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. No somos un cuerpo que tiene alma y espíritu, no. Nosotros realmente somos un espíritu que tiene un alma que vive en un cuerpo. Lo que hace el diablo es tergiversar el diseño y hacernos olvidar esa realidad espiritual y centrarnos en que somos un cuerpo, tenemos necesidades para el cuerpo, tenemos que comer, tenemos que vestir, mientras que Jesús nos dice: no os preocupéis de lo que vais a comer o de lo que vais a vestir. ¿Y qué es lo siguiente?
si tú tienes todo eso resuelto, ¿qué es lo siguiente que hace el diablo? Hacerte preocupar por tu alma. ¿En qué sentido? Depresiones. Él ataca tu alma. Vienen depresiones, el estrés. Todo lo contrario del reino de Dios. ¿Y por qué hace esto el diablo? Para que no vayamos a la raíz de los problemas. La raíz de los problemas no está ni en el cuerpo ni en el alma. Está en el espíritu. ¿Y por qué vino Jesús a la tierra? Él vino a redimirnos de esas maldiciones. Él vino a redimirnos de la maldición de la muerte. Nos vino a redimir de la ley del pecado y de la muerte. Nos vino a redimir de la maldición. Pero no solo espiritualmente hablando, vino a darnos vida espiritualmente. Pero Él dice, yo he venido a daros vida en abundancia. Es una vida abundante. Y es una vida integral que toca el cuerpo, el alma y el espíritu. Por lo tanto, si Jesús nos vino a liberar de una ley, que es la ley del pecado y de la muerte, esa ley del pecado y de la muerte se aplicaba sobre el trabajo. Lo vemos aquí conectado. Por cuanto me has desobedecido, por cuanto has pecado, no solamente te separas de mí por el pecado, sino que ahora tendrás que trabajarte tu pan y ya la tierra no va a trabajar para ti. Entonces Jesús también viene a liberarnos de esta maldición. Jesús nos libera de la maldición que Dios impuso sobre la tierra. Y Jesús nos libera de la maldición que es que con dolor y con el sudor de la frente vamos a recibir pan. Dice, comerás de ella todos los días de tu vida con dolor. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Por eso Jesús dice, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan plena, vida en abundancia. Ahora bien, ¿saben qué más le dijo la abogada al Dr. Gary Weston? Le dijo que muchos cristianos se atan a esa maldición y creen que conseguir beneficios y ser ricos es pecado. Y eso es fruto, esa mentalidad de esclavos, es fruto de ese pecado y de esa maldición que Dios soltó sobre la tierra. Por eso dije antes, Jesús vino a liberarnos de esa maldición, pero es importante para poder vivir en esa libertad de Jesús y de vida en abundancia, es importante, es vital cambiar nuestra mente y cambiar nuestra percepción sobre las riquezas y la prosperidad. Conclusión, Dios ha plantado un campo para ti y para mí. En ese campo está todo lo que nosotros necesitamos. Es decir, en ese campo Dios provee todo lo que necesitamos para lograr la voluntad de Dios en nuestras vidas y sentirnos satisfechos y realizados en todas las áreas de nuestra vida. Pero antes de encontrar el campo que Dios plantó para nuestras vidas y hacer que trabaje para nosotros, es importante que comprendamos cuál es el propósito verdadero de las riquezas.